Hola, amigo. Vamos a escuchar un mensaje sobre los dones del Espíritu Santo. Hay muy pocas cosas en la Biblia en las que Dios dijo, no quiero que seas ignorante respecto a esto. Y un tema sobre el que habló son los dones del Espíritu Santo. Estaremos hablando de uno de estos dones en particular. Es sobrenatural, está disponible para la iglesia hoy. Dios no quiere que seas ignorante y Él no quiere que yo sea ignorante al respecto. Así que prepárate. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Primera de Corintios 12, versículo 1. Pero no quiero que ignoren, hermanos, acerca de los dones espirituales. Continúa en ese capítulo y enumera 9 dones diferentes del Espíritu. Quiero que noten, no quiero que ignoren. Otra traducción dice, no está bien que no enseñes sobre los dones del Espíritu Santo. Este es un llamado a un estudio profundo y a una reflexión para todos los creyentes. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea ignorante sobre el tema. Hay muy pocas cosas en las Escrituras que Dios dijo, oye, debes prestar atención a esto. Toda su palabra es importante, pero cuando Él específicamente señala algo y dice, no lo ignores, debes prestarle atención extra. Recuerdo que, siendo un nuevo creyente, me había mudado a México por un tiempo, viví en Baja California, ayudaba a una cruzada. Alguien me entregó un estudio sobre los dones del Espíritu que un maestro de la Biblia hizo. Y lo devoré. Lo leí y lo releí y lo leí de nuevo. Busqué todos los versículos de ahí en mi Biblia, leí esos versículos en su contexto y los referencié. Volví y releí todo el estudio. Fue vivificante para mí y oré con ahínco para experimentar esos dones. Una de las razones por las que mi apetito era tan voraz, aparte del hecho de que Dios dijo no seas ignorante al respecto, es porque antes de ser salvo había experimentado la falsificación. Sabía que si había un sobrenatural falso con los espíritus equivocados, tenía que haber algo genuino sobrenatural con el Espíritu de Dios. No falsificaban billetes de $13, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe ningún billete de $13, pero falsifican de 20, de 50 y 100. Dios quiere que todos sus hijos conozcan lo verdadero, genuino y sobrenatural. Antes de seguir con otros versículos, quiero que escuchen o lean conmigo algo que Pablo escribió a esos creyentes en Corinto justo antes de lanzarse a esa enseñanza sobre los dones del Espíritu. En 1 Corintios 10, versículos 19 y 20 dijo, ¿qué pues quiero decir? ¿Que lo sacrificado a los ídolos sea algo o que el ídolo sea algo? Al contrario, digo, que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Pablo dijo, oigan, los que están involucrados en la adoración de ídolos literalmente interactúan con espíritus malignos, con espíritus demoníacos. Corinto era una ciudad llena de ídolos, de norte a sur, de este a oeste. Estos creyentes, estos nuevos conversos a los que Pablo está escribiendo, habían tenido tales experiencias. Y leemos en 1 Corintios 12 casi lo siguiente que dice, versículo 2, saben, cuando eran gentiles, iban tras los ídolos mudos a donde los guiaban. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice anatema sea Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, Pablo les dijo antes que la gente que estaba involucrada en la idolatría tenía comunión e interacción con demonios. Él dijo, ustedes eran gentiles, noten el lenguaje, iban tras los ídolos a donde los guiaban. Palabras que se usan para describir la influencia.
el mismo tipo de palabras que Pablo usó cuando habló de personas llevadas por todos los vientos de doctrina. Literalmente, la influencia de los demonios. En otro lugar le escribe a Timoteo y habla de personas que escuchaban a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. Estos creyentes a los que les escribe habían experimentado la falsificación demoníaca. Pablo comienza, aquí hay una prueba. Cuando es lo genuino, cuando es lo real, siempre hará que Jesús sea el Señor. Siempre levantará a Jesús si es genuino. Continúa en el versículo 7. Del versículo 4 al 7. Dijo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo Señor. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios las realiza todas. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada cual para provecho mutuo. Noten estas manifestaciones, estos dones del Espíritu se dan para el beneficio de todos. Cuando son genuinos y cuando funcionan en la actitud correcta, harán exactamente eso. No se dispersarán, no dividirán, reunirán. Ellos ayudarán y glorificarán a Jesús. Vamos a leer sobre estos 9 dones. Vamos al versículo 8. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. Algunas traducciones dicen fe especial. Y a otro dones de sanidades por un mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Operan como el Espíritu quiere, no como tú y yo queremos. No podemos encenderlos como un interruptor. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer para cooperar con el Espíritu Santo y llevarnos a un lugar donde veremos que estas cosas se manifiestan. Personalmente estoy convencido de que el Espíritu Santo quiere moverse mucho más de lo que lo vemos moverse ahora. Pero es porque el pueblo de Dios no está en condiciones de recibir estas cosas y operar en ellas. Hablaré de eso más en un rato, pero para estudiar, veamos estos 9 dones y los pondré en 3 categorías. La primera categoría son 3 dones de revelación. 3 dones que revelan algo: la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Luego hay 3 dones de poder o 3 dones que hacen algo: la obra de los milagros, los dones de sanidad y la fe especial. Luego hay 3 dones vocales, 3 dones que dicen algo. Hay diferentes tipos de lenguas, la interpretación de lenguas, y luego está la profecía. Todos son de naturaleza sobrenatural, no vienen a través de la educación o el estudio. Son impartidos sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Solo tendremos tiempo hoy para hablar de uno de ellos. Eso quiero hacer. Hablaré sobre la palabra de conocimiento, uno de esos dones de revelación. La palabra de conocimiento es una revelación sobrenatural por parte del Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios. Revelación sobrenatural por parte del Espíritu Santo de ciertos hechos en la mente de Dios sobre el pasado o el presente. Y casi siempre tienen que ver con personas, lugares o cosas. Ahora, Dios es omnisciente. Él tiene todo el conocimiento, pero no te dice todo lo que Él sabe. Solo te dice lo que necesitas saber. Es una palabra de conocimiento. Una palabra es una parte fragmentaria de la oración. Una palabra de conocimiento es una parte fragmentaria del conocimiento de Dios. Él comparte con nosotros lo que necesitamos saber. De nuevo, este no es un conocimiento que proviene del estudio o de medios naturales. Es completamente sobrenatural en su naturaleza y es dado como un don por el Espíritu Santo. Puede venir en una visión, puede venir en un sueño, o venir por el Espíritu Santo hablando al corazón de uno de los hijos de Dios. Voy a darles unos ejemplos. José y María habían llevado a Jesús a Egipto porque el rey Herodes intentaba matar al niño. Leemos esto en Mateo 2, versículo 19. Cuando Herodes murió, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque los que procuraban quitar la vida al niño han muerto.
Fue una revelación sobrenatural. Herodes murió, los que intentaban matar al niño Jesús murieron. Y José lo recibió en un sueño. Juan, en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu del Señor. Dios le dio una visión y le mostró las 7 iglesias de Asia Menor y el estado espiritual de esas iglesias. Todas esas iglesias existían entonces. De hecho, estuve en los sitios de las 7 iglesias en Apocalipsis. Están en la Turquía moderna. Pero a través de un don del Espíritu, una palabra de conocimiento, el Señor le mostró a Juan el estado espiritual de las iglesias y lo que pasaba en ellas. Veamos Hechos capítulo 9 y versículo 10. Dice, había cierto discípulo en Damasco llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión, Ananías. Él respondió, heme aquí, Señor. Quiero detenerme ahí un momento. Había un discípulo llamado Ananías. No era pastor, no era profeta, no era maestro, no era evangelista, era solo un fiel seguidor de Jesús. Amigo, verás que estos dones son para cualquiera que fielmente siga a Jesús. Ananías tiene esta visión. Leemos en el versículo 11. Dice, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él está orando. Y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos para que recobre la vista. El Espíritu le mostró sobrenaturalmente la calle, la casa, y le dijo de quién era esa casa, y dijo, ese chico llamado Saulo está ahí, ahora mismo, orando. Ha visto una visión de ti entrando y poniendo tus manos sobre él. Es el mismo Saulo que iba en camino a Damasco, lo conocemos como el apóstol Pablo, perdió la vista cuando tuvo el encuentro con Jesús. Ananías, después de discutir un poco, obedeció al Señor, pero obtuvo esta información a través de ese don del Espíritu llamado la palabra de conocimiento. Vamos al siguiente capítulo. Pedro está en la azotea y ha estado orando. Tiene una visión. La visión termina y él medita en lo que significa. Mientras reflexiona sobre esta visión, vean lo que pasa. Hechos capítulo 10, versículo 19. Como Pedro seguía meditando la visión, el Espíritu le dijo, aquí tenemos al Espíritu Santo hablando, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y baja, no dudes de ir con ellos, pues yo los he enviado. En ese preciso momento 3 hombres habían llegado, estaban en la puerta de la casa. Cornelio los envió, el centurión. ¿Cómo supo Pedro que estaban ahí? El Espíritu se lo dijo, fue una revelación sobrenatural. Hay 3 chicos aquí en la puerta y tienes que ir con ellos, yo los he enviado. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que esta palabra de conocimiento podría manifestarse? Número 1, glorificar a Jesús y llevar a la gente a Él. Para glorificar a Jesús y llevar a la gente a Él. ¿Recuerdan lo que decía en el primer par de versículos de 1 de Corintios 12? Cualquiera que hable por el Espíritu de Dios cuando hay un don manifestado hará que Jesús sea el Señor. Vean lo que Jesús dijo en Juan 16, versículo 13. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que vendrá. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y les hará saber. En primera, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo les hablará. No es anormal que un cristiano escuche al Espíritu Santo hablarle. Jesús dijo, cuando venga, hablará. Pero cuando el Espíritu Santo hable, dijo Jesús, me glorificará. Siempre va a traer gloria a Jesús. El Señor mismo operó en estos dones del Espíritu. En Juan capítulo 4, Él está en el pozo de Sicar. Los discípulos fueron por comida. Hay una mujer ahí sacando agua del pozo. Jesús dijo, llama a tu esposo. Ella dijo, no tengo esposo. Él dijo, así es. Has tenido 5 esposos y con el que estás ahora no es tu esposo. Era una palabra de conocimiento. Lo sabía sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. El resultado es que ella le creyó, corrió a la ciudad, se lo contó al pueblo, terminó con mucha gente aceptando por fe a Jesús como el Mesías, pero lo que empezó fue una palabra de conocimiento. Tal vez se puede usar para alentar a alguien que está luchando.
Elías acaba de luchar con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Hubo un pequeño despertar nacional y mató a esos falsos profetas. La reina Jezabel juró que iba a matar a Elías, y él se fue. Leemos esto en Primera de Reyes 19, versículo 4. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un arbusto y ansiaba morirse. Dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Yo diría que el hombre estaba desanimado. Yo diría que Elías estaba luchando. Dios, quítame la vida, llévame a casa. Acabé. Ya no puedo con esto, y sé que hay personas aquí. Y has orado, solo quiero irme a casa. Sería más fácil terminar con esto e irme. Leemos, y esto es lo que dice al Señor en el versículo 14. Respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares, matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para matarme. Dios, no hay nadie más. Soy el único que te sirve. Estoy solo. Dios responde en el versículo 18. El Señor dice: pero yo he hecho que queden en Israel 7,000, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y todas las bocas que no lo han besado. Palabra sobrenatural de conocimiento. Elías, no eres el único. Tengo 7,000 más. Tienen espinas de hierro y no se han postrado ante lo que es aceptable actualmente. No se han inclinado para servir a Baal y no han besado a ese ídolo. No eres el único, amigo. Tengo 7,000 más que me son fieles en Israel. Levantó tanto a Elías y lo animó, dejó ese lugar y siguió. Tuvo un ministerio más fructífero antes de que su tiempo terminara. Pasó de orar para morir a entrar en uno de los ministerios más fructíferos de su vida, por una palabra de conocimiento que le dieron. Luego, en tercera, se usa para ayudar a evitar o escapar de las trampas del enemigo. Esta historia se encuentra en Segunda de Reyes. Un hombre de Dios se acercó al rey de Israel y le dijo: no envíes a las tropas aquí, porque el rey sirio ha desplegado sus tropas ahí y tendió una emboscada. Luego le dijo: no vayas aquí, el rey de Siria desplegó tropas y tendió una emboscada ahí. Lo hizo una y otra vez y salvó la vida de innumerables soldados de Israel. Luego, al punto en el que el rey sirio reunió su círculo íntimo y dijo: oigan, uno de ustedes es un espía. ¿Quién es? Cada vez que tenemos una emboscada, el rey de Israel lo sabe de antemano. Conoce nuestro sitio, sabe a dónde vamos y dónde están las tropas. ¿Quién es ese espía? Uno de los hombres se acerca y dice: Su Majestad, ninguno, no hay espía aquí, pero hay un hombre de Dios en Israel. Escucha las palabras que susurra en su habitación. Palabra de conocimiento. Un amigo fue a verme y de nuevo, yo era nuevo en el cristianismo. Tenía un par de amigos, un matrimonio. Fueron algunos de mis héroes. Fueron salvos, creo, 10 años antes, lo que me pareció una eternidad en ese tiempo. Yo había sido salvo un par de meses, me encantó esa pareja. Una amiga fue a verme un día y dijo: Bayless, tuve un sueño con la esposa de tal y tal. Dije: ¿en serio? Ella dijo: sí, tiene una aventura. Le dije: claro que no, no es posible. Dijo: pero es peor. Tiene aventura con otra mujer casada. Dije: no es posible, no es cierto. Mencionó a la otra mujer. Y conocía a la otra mujer también, no conocía a su marido, pero lo había visto. Dije: no es cierto, no acepto eso. En fin, unos días después fui a visitar a mi amigo, toqué a la puerta, él no respondió, creí que estaría en el garage porque construía cosas en el garage siempre. Abrí la puerta del garage y allí estaban su esposa y esa otra mujer, involucradas en un comportamiento extremadamente íntimo. Salí y no notaron que las vi y dije: oh, Dios mío. Me puse en contacto con mi amiga, le dije: ¿recuerdas el sueño que tuviste? Ella dijo: sí. Dije: era de Dios. Dijo: ¿cómo lo sabes? Y dije: las encontré juntas, las vi. Ella dijo: ¿vas a hablar con ella? Dije: claro que no. Tú tuviste el sueño, es tu sueño. Habla con ella. Dios no me dio un sueño, Dios te dio un sueño.
Y sería mejor viniendo de una mujer. Dije, no voy a tocar eso, olvídalo. Y lo hizo. Y el matrimonio se salvó. De hecho, me encontré con esa pareja 25 años después y seguían sólidamente casados y sirviendo al Señor juntos. Ahora, esa palabra de conocimiento no fue dada para juzgar a la señora y condenarla. Se le dio para ayudarla a recuperarse de la trampa del diablo. Pero no todos tienen un corazón arrepentido cuando ese tipo de cosas pasan. Estaba orando una vez, hace muchos años, en la iglesia. No sé cómo decirlo, pero de repente estaba en el espíritu. Vi a uno de nuestros líderes, de hecho, un miembro del personal, que estaba a cargo de un área particular de la iglesia. Y vi que robaba. El Espíritu Santo me lo mostró y lo vi robando dinero de la iglesia. Había una recaudación de fondos de la que estaba a cargo y lo llamé en privado. Le dije, ¿robas dinero de la iglesia? Dijo, jamás, claro que no. Estaba tan ofendido de que preguntara. Dije, bueno, el Espíritu Santo me mostró que robas. Retrocedió y dijo, bueno, tomé prestado, pero planeo pagar todo. Y le dije, bien, tienes que hacerlo. Le di tiempo y nunca hizo el más mínimo esfuerzo para devolver $1, nunca una disculpa. Ningún remordimiento, ni arrepentimiento. Y lo despedí. Que yo sepa, hasta ahora, esa persona nunca ha recuperado la influencia que tenía. La idea era restaurarlo, lo más alto de Dios y lo mejor. Pero no hubo arrepentimiento y nunca pasó. En el proceso, Dios protegió a la iglesia también. Ahora, ¿cómo operan estos dones? La necesidad principal es la instrucción. Es por eso que comenzó diciendo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero que sean ignorantes. Es el mayor desafío que hay. Muchos de los hijos de Dios solo no saben sobre los dones del Espíritu. Nunca lo han vuelto un tema de estudio, nunca lo meditaron, nunca lo han reflexionado, nunca han buscado en las Escrituras. Es el mayor desafío. Número 1, la falta de instrucción y de comprensión. No operarás en algo que ni siquiera sabes que existe. Lo segundo es el deseo. La instrucción es necesaria y el deseo es necesario. Escuchen este versículo en 1 Corintios 12:31. Con todo anhelen los mejores dones, y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Con todo anhelen los mejores dones. Dirás, ¿cuál es el mejor? El que necesitas en el momento. Si estás enfermo, no necesitas una profecía. Necesitas los dones de la sanidad. Cuando él dijo, les muestro un camino más excelente, eso lleva al capítulo 13, que muestra la manera más excelente de operar en los dones del Espíritu. Eso es en el Espíritu de amor. El capítulo 12 habla de los dones, el capítulo 13 habla de los dones y el capítulo 14 habla de los dones del Espíritu. Será difícil hallar otro tema en la Biblia que tenga 3 capítulos completos dedicados a él. Por medio de la inspiración del Espíritu, Pablo dijo, no quiero que sean ignorantes. Aquí dijo, con todo anhela los mejores dones. Capítulo 14, versículo 1, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. El Señor no nos va a decir que deseemos algo que no está disponible para nosotros. 1 Corintios 14:12, así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Capítulo 14, versículo 39. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en lenguas. Escuchen el lenguaje. Con todo anhelen los mejores dones. Desea dones espirituales. Sean celosos de los dones espirituales. Busca sobresalir cuando se trata de los dones. Desea con celo. Ya he compartido esta historia. Algunos la recordarán, pero fui pastor asistente por 2 años en una iglesia en Inland Empire. El nombre de mi pastor era Dan. Su esposa se llamaba Nancy. Tenían un niño pequeño de 3 años llamado Benjamin. Estaba enseñando un domingo sobre los dones del Espíritu Santo.
llegué a uno de estos versículos donde dice desea dones espirituales y me quedé atorado ahí. Seguí repitiéndolo más, tenía una plataforma, la iglesia tenía capacidad para 150. Caminé de un lado a otro por 2 o 3 minutos y dije una y otra vez, debes desear los dones del Espíritu, y sentí la mano de Dios sobre mí al hacerlo. Me volví muy audaz, debes desear los dones, desea los dones del Espíritu, debes desear los dones por 2 o 3 minutos. No sé, tal vez lo dije 30 veces. Luego se levantó y yo solo volví a enseñar. La noche siguiente, el pastor Dan y su esposa estaban con algunos feligreses cenando en su casa. Fue una buena cena y todos los niños subieron a jugar. Los chicos mayores sacaron una de las pantallas por la ventana y salieron por la ventana abierta al techo. El pequeño Benjamin, de 3 años, lo siguió, perdió el equilibrio y se cayó del techo. Nancy, la esposa del pastor, lavaba platos frente al gran ventanal y él cayó frente a ella y ella gritó. Dan salió corriendo y me dijo, mi hijo estaba ahí sin moverse, su brazo estaba torcido detrás de él de manera antinatural. Lo tomé en mis brazos, no parecía estar respirando. Dan me miró y dijo, Bayless, escuché tu voz. Debes desear los dones del Espíritu. Debes desear los dones. Desde lo más profundo de mi ser clamé. Dios, deseo los dones del Espíritu. Deseo los dones. La forma en que lo describió fue, Bayless, algo salió de pronto del cielo y me golpeó en la cabeza. Bajó a través de mi cuerpo hasta mis pies, volvió a subir y salió de mis brazos. Sentí que algo fluía de mis brazos hacia mi hijo. De repente abrió los ojos y dijo, hola papá. Saltó de mis brazos, corrió a la casa y jugó con los niños. Ni siquiera un moretón tenía. El deseo, la búsqueda y la oración con respecto a estas cosas dependen de ti. He sido salvo casi 50 años y aún oro regularmente por los dones del Espíritu Santo. Y yo honestamente creo que veremos una gran cosecha global del fin del tiempo antes de que Jesús venga. Pero no la veremos sin los dones del Espíritu Santo. Como leemos en el libro de Hechos, cuando nació la iglesia, nació en medio de una ráfaga de lo sobrenatural. Hubo sanidades, hubo milagros, pasaron cosas sobrenaturales. Amigo, ese es el modelo de Dios para la iglesia en cada una de las generaciones. Dios no ha cambiado, el Señor Jesucristo no ha cambiado. Tenemos el mismo Espíritu Santo que ellos tenían en el libro de Hechos, pero los dones del Espíritu Santo obran por deseo. La Escritura dice que con todo anhelemos los dones del Espíritu Santo. Espero que hayas obtenido algo de este mensaje porque creo realmente, como dije al final del mensaje, que vamos a ver una cosecha global del fin del tiempo como ninguno de nosotros haya imaginado. Pero va a ser la predicación del Evangelio junto con lo sobrenatural, y oro para que me acompañen en la búsqueda de Dios y le supliquen que veamos estos dones manifestados en su nombre. Para más información e inspiración, visita baylesconley.com.